Vale, entonces este es el proyecto de métodos matemáticos en el cual vamos a hallar los ceros de una ecuación por los cuatro métodos. Aquí llamamos. Empezamos por el grado del polinomio. Luego de ingresar el grado, pues ingresamos los valores para cada grado. En este caso, como es el método de bisección, vamos a tener que ingresar un intervalo, el cual va a estar entre 0 y 5, ya que entre este intervalo va a estar el 0, y un error bastante bajo para una mejor precisión. Eh, Listo. Entonces ahí nos muestra, apenas le damos calcular y meter todos los datos, pues el 0 es la función. Y en el pues, método de la disección tenemos la función, un segundito que está pasando el avión. Listo. Tenemos pues la función principal y vamos a sumar y dividir entre dos y tomando diferentes intervalos hasta que el error, y va a ser esta iteración hasta que el error pues sea igual o menor al que introducimos. Para el método de Newton, igualmente ingresamos el grado del polinomio, los datos para el grado del polinomio, y en este caso, pues como se necesita es de la derivada, pues no vamos a ingresar un intervalo, sino el punto de inicio. E igualmente el error, pues para tener la precisión de la función del cero. Y vemos que hace la iteración hasta que pues haya el cero en la ecuación. Ahora pues, Bueno, ahora vamos a proseguir con el método del punto fijo. Entonces, bueno, borramos todo. Vamos al método del punto fijo y lo mismo. Ingresamos el grado del polinomio, en este caso va a ser de grado 3. Ingresamos los coeficientes correspondientes a nuestro polinomio, en este caso 1, 4, 0 y menos 10. Y el punto de inicio, que en este caso va a ser menos 1. Y bueno, el error también un error bajo. Y vamos a calcularlo nuevamente. Entonces aquí nos dice que el resultado tiene un 0 en este punto de acá, 1.365. Y bueno, en este método escogimos un despeje parecido al de Newton, ya que este siempre funciona. Listo. Y ahora procedemos con el último método, que es el método de la secante. Entonces, una vez más, ingresamos el grado del polinomio. En este caso vamos a utilizar los mismos datos que para el método del punto fijo. Entonces, por lo tanto, será 1, 4, 0, menos 10. Y en vez de un punto inicial, en el método de la secante se utiliza un intervalo. En este caso va a ser de 0 a 3. Y con el mismo error. Entonces, al calcular, nos arroja que el 0 de la ecuación es en este punto de acá. Bueno, ahora para las validaciones que tenemos dentro del Excel, tenemos las siguientes. Por ejemplo, en el método de la bisección, si ingresamos los siguientes datos, el polinomio 3 y los mismos que usamos para el ejemplo anterior, 4, 0 y menos 10. Y por ejemplo, dejamos un espacio en blanco para el intervalo, digamos 0, y ponemos el error. Al momento de calcular nos dice que ingresemos todos los datos. Lo mismo ocurrirá si por ejemplo dejamos sin el error y el intervalo está completo, que ingresemos todos los datos, y si quitamos el límite inferior del intervalo y ponemos el error, igualmente nos da eso. Solo se va a calcular cuando tengamos todos los datos. Ahora, cuando es un intervalo en el cual no se encuentra el cero, ocurrirá lo siguiente.
Nos dice que la función no tiene ceros en el intervalo dado. También tenemos las siguientes validaciones para el método de Newton. Por ejemplo, en un polinomio de grado 2, al ingresar los datos 1, menos 4 y 6, y el punto inicial 1 y el mismo error, nos va a decir que por este método no se va a poder calcular el cero. Estas serían las validaciones que tenemos dentro del programa. Y listo, ahora procedemos con la explicación del código. Bueno, para los cuatro métodos es similar, pero vamos a aplicar solamente el de Newton, el cual, bueno, ahí vemos que inicia. Entonces, primero, pues, definimos las variables que van a ser i, n, x sub n más 1, la función y la derivada. Antes de esto, tenemos la validación de que si no ingresamos alguna de las cosillas que, por ejemplo, son el punto inicial o el error, nos va a salir un mensaje que dice ingrese todos los datos necesarios. Bueno, si ingresamos ya todos los datos, como mencioné, definimos las variables, medida error, y podemos ver qué grado, eh, definimos grado como el valor que esté en la celda de 4, que pues es la celda en la que se pone el grado del polinomio, que es la que se muestra a continuación, de 4. Listo. Posteriormente generamos lo que es la tabla, bueno, la tabla de resultados, que pues sería el encabezado. Ahí le ponemos todo el formato para que se vea bien, ponemos que es método de Newton, los títulos, y bueno, ya bajando un poco, tenemos un while que es para el formato, y listo. Entonces, después de este while, tenemos que definimos el punto inicial, que es x sub n, que sería el range en la celda G13, que pues es la celda en la que pusimos el punto inicial. Entonces, después de esto, lo que hacemos es crear un for que vaya disminuyendo desde grado hasta cero para almacenar lo que es el valor de f de x. Entonces, ahí vamos sumando en la variable f de x la variable de cada casilla en su respectivo exponente para pues almacenar el valor de f de x. Luego en el siguiente for almacenamos la derivada, que sería pues bajar el exponente y elevar a la j-1. Básicamente así almacenamos la derivada. Y luego de este for aplicamos la fórmula del método de Newton, que es x sub n más 1 es igual a x sub n menos f de x sobre la derivada de f de x. Entonces ahí ya tenemos el x sub n más 1. Calculamos el error como el valor absoluto de f de x sub n. Y pues en la fila 19 vamos a poner los valores pues respectivos a cada columna de la tabla. El siguiente párrafo de range son para los formatos, pues para centrarlo y para el borde. Posterior a esto se hace un while, se hace un ciclo, mientras que la medida de error sea mayor al valor que está en la celda J13, que es el valor que escogimos. Entonces, mientras la medida de error sea mayor a este valor, se van a hacer las iteraciones. Entonces hacemos lo mismo, definimos x sub n como x sub n más 1, reiniciamos f de x y la derivada y las volvemos a calcular para tener unos valores y así sacar x sub n más 1 de nuevo y medida de error. Luego usamos todas las concatenaciones de range para ir rellenando la fórmula de forma dinámica. Con la variable contador controlamos las filas. Entonces ahí vamos rellenando la tabla. En el siguiente párrafo le ponemos también el formato para que se vea bien. Y listo, luego de que acaba el ciclo, validamos que si contador es diferente de 70, esto lo hacemos para la validación de que si hace muchas iteraciones, quiere decir que como que se quedó en el ciclo y la función no tiene el cero. Entonces, si es diferente de 70, quiere decir que sí tiene un cero. Entonces ahí vamos a poner la tablita que dice cero de la ecuación, le ponemos el formato, ponemos el valor y, y pues eso sería todo. Y mostramos un mensaje, una cajita de mensaje que dice la función tiene cero en x igual a
y ponemos el valor. Y ya básicamente pues el resto son limpiar las celdas y con los condicionales. Y en caso de que la función no tenga cero, vamos a poner el mensaje, la cajita de texto que dice no se puede calcular el cero con el método de Newton. Y bueno, eso básicamente así es para todos los métodos, es calcular las variables, aplicar la fórmula respectiva a cada método y pues hacer un ciclo hasta que el error sea menor al que pusimos en la celda. Y ya eso sería todo nuestro proyecto.